Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gloria a Jesús. Bienvenidos a este vuestro hogar, ¿verdad? Donde nos reunimos para compartir este maravilloso evangelio. Hoy creo que arrancamos una serie de estudios que nos vamos a demorar unas cuantas semanitas. El don de lenguas, ese es el tema de esta noche. El don de lenguas. No, sencillamente lenguas, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante este tema, bendecidos? Porque especialmente el movimiento pentecostal y carismático han hecho de este don una señal de salvación o de poder o de haber recibido el Espíritu Santo. Y en el proceso han dañado conciencias, condenado la vida de mucha gente y los han hecho sentir pero muy alejados de Dios si no se manifiesta el don de lengua en la vida de esa persona. Eso lo ha hecho el sistema pentecostal, eso lo ha hecho el sistema carismático, y les enseñan a sus seguidores que a menos que no hablen en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Es más, hay algo muy curioso, reciben a Cristo, confiesan al Señor Jesucristo de la manera tradicional que ellos hacen, pero no tiene el Espíritu Santo. O sea, es salvo, pero no tiene el Espíritu Santo. Eso es una contrariedad total. Si el Espíritu Santo no está en esa persona no es de Dios. Comenzando por ahí. Entonces, si una persona no habla en lenguas, como lo enseña el sistema pentecostal o carismático, para ellos no tiene el Espíritu Santo. Puede ser salvo, pero no tiene el Espíritu Santo. O sea, no ha sido llenado con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay una serie de rituales que se hacen, ¿no?, para que la persona hable en lengua. Si la persona va a la reunión, a la iglesia, qué sé yo, por lo general predican que 10 minutos y al piso, ¿no?, a la gente, todo el mundo al altar, a comenzar a imponerle la mano a la gente. Le comienzan a decir a la gente lo que tienen que repetir para que se suelten y hablen en lengua. Cuando es el Espíritu Santo el que tiene control de eso. No es el hombre el que estimula a otra persona a hablar en lengua. Eso lo hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reparte los dones de acuerdo a como Él quiere. Entonces, este tema es importante. Llevamos 6 años en este ministerio y nunca habíamos tocado este tema, como el que vamos a tocar en las próximas semanas también, en cuanto a la mujer y a su rol, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Entonces, es una contrariedad y es una ignorancia de la Escritura decir que una persona puede ser salva y no tener el Espíritu Santo. Es una contrariedad. Vamos a ir a Efesios 1:13, por favor, solo para confirmar eso. Efesios 1:13. Si uno es salvo, tiene el Espíritu de Dios. Si uno no tiene el Espíritu de Dios, no es salvo. Sencillo. Y nosotros, en unas clases anteriores, mostramos claramente cómo es que se recibe el Espíritu Santo de Dios. Y es a través de creer, ¿no? ¿Estamos ahí? Dicen, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. Ese es el paso número 1, ¿no? Ese oír la palabra de verdad llega a través de la predicación, ¿verdad? O profecía, que significa también profesar, que significa también predicar. Dicen, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra. Esa palabra llegó, esa palabra se oyó a través de la predicación de la misma, o de la profesar o la profesión. Profesión, profesar, predicar, todo es lo mismo. Y eso tiene un propósito por el cual te lo pongo ahí en la pizarra. Predicación, profesión, profesar, predicar.
Entonces aquí dice que oyendo la palabra de verdad, ahí después te dice cuál es esa palabra de verdad, el Evangelio. Predicarse. El Evangelio. Ahí el apóstol Pablo le da una característica al Evangelio. Dice el Evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Evangelio, ¿qué cosa? Salva. Dice el Evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis. Hay una palabra muy importante ahí, mira. Desde. El punto de partida, ¿cuál era? Escuchar. Creer. Creer. ¿Qué dice ahí? ¿Desde qué creísteis? ¿Qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero ¿cuándo fue el punto de partida ahí? Desde que la persona cree, la predicación del Evangelio que oyó, que es el Evangelio de la salvación, fue sellado con el Espíritu Santo. ¿Hay lenguas ahí? No. No se mencionan las lenguas. 1 Corintios 15:1, por favor. 1 Corintios 15:1. Hemos dicho que esta parte del Evangelio es la esencia del Evangelio, ¿no? Pero como muchas partes de la palabra también. ¿Estamos ahí? 15:1. Dicen, pero declaro, hermanos, ¿qué cosa? El Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa? Sois salvos. Una persona que es salva tiene el Espíritu de Dios. Porque si es salva es que ha escuchado, ha creído el Evangelio y ha sido sellado por el Espíritu Santo. Vamos a ir a Romanos 8, por favor. Se le ha dado un significado demasiado exagerado a esto. ¿Estamos ahí? Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no importa que pases a un altar y recibas a Cristo y decir, no, él es salvo, pero no tiene el Espíritu Santo. Eso es ridículo, bendecido. Es ridículo. Pero en los sistemas pentecostales y carismáticos, eso es lo que se enseña. Claramente aquí te dice, si el Espíritu de Dios no está en esa persona, no es de él. Quiere decir que no es salvo. Vuelvo y repito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cual el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu es vida por causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. No puede separar una cosa de la otra. Si una persona es salva, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque es precisamente eso lo que reemplaza la circuncisión de la carne. El sello del Espíritu es la señal para el cristiano que es de Dios. En la ley, la señal de la circuncisión era la señal de que ese pueblo le pertenecía a Dios y tenía que guardar la ley mosaica, ¿correcto? En el nuevo pacto nosotros somos circuncidados en el corazón, que es lo mismo que decir que el Espíritu del Señor mora en nosotros y que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, en estas tres porciones bíblicas que hemos leído no aparecen las lenguas. Entonces te voy a decir ya desde arranque. El hablar en lenguas no es una evidencia de tener el Espíritu Santo de Dios, en lo absoluto. Especialmente de la manera que se enseñan las lenguas hoy en día, que es sencillamente nada. No es nada. Porque es babucear es una palabra y no decir nada. Eso es lo que son las lenguas, o entre comillas las lenguas que se
enseñan en esos grupos religiosos. Ahora, vamos a ir a Génesis 11:1, por favor. Y vamos a ver el origen de los idiomas, de los lenguajes. Porque ¿quién fue el que inventó los idiomas? Dios. ¿Y quién fue el que esparció a la gente y los confundió todo? Dios. Y el que lo da es Dios también. ¿Sí? Porque si Dios es el que inventó las lenguas o los idiomas, Él es el que puede dar el don. Nadie más. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. ¿De qué está hablando ahí? De un solo idioma. ¿Lengua igual a qué? Idiomas. O palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Shinar y asentaron ahí y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueres el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue a ¿dónde? Al cielo. Ellos querían llegar al cielo sin Cristo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos ahí sus ¿qué? Lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Qué sucedió ahí? Ahí se crearon los idiomas, diferentes lenguas. Antes existía ¿cuántas? Una sola lengua. Ok, vamos a Hechos 2.1, por favor. 2.1. Quiero que pongas en tus notas señal para los judíos. Señal para los judíos. Porque si Dios es el que inventó las lenguas y los diferentes idiomas, pues es el único que puede dar el don de eso, ¿no? El único. ¿Estamos ahí? Dice, cuando se cumplió el día de Pentecostés, ¿qué era el Pentecostés? 50 días, 50 semanas, ¿verdad? 50 días, Pentecostés, 50. ¿Y era una fiesta para quiénes? Para los judíos, ¿verdad? Todo el mundo llegaba al Pentecostés a celebrarlo, ¿verdad? De todos lados. Dice, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Dice, y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio, que venía con ímpetu, el cual hinchió y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué cosa? Lenguas. ¿Las lenguas son para qué? Para hablar. Claro. Quiere decir que el hecho de que sean como lenguas es porque tenían un propósito. Y era hablar. Mira, predicación, profecía, profesar algo, hablar algo. Propósito, acuérdate, Dios tiene un propósito para todo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentó sobre cada uno de ellos. Quiere decir que todos tenían ¿qué cosa? Que hablar algo. Las lenguas son para hablar, para dar testimonio, pero un testimonio ¿qué cosa? Entendible. Algo que la gente entienda. Porque ese es el propósito. Cristo vino a la tierra, vivió 33 años, murió, resucitó, y ahora había que hablar y predicar y dar testimonio de Él. Pero
si yo escucho algo que no entiendo, ¿me edifico? No, ni puedes transmitir eso, porque hay que buscar el Si esa persona está hablando algo y le está hablando al aire porque nadie le entiende, ni él mismo se entiende, ¿cómo él me puede hablar de Cristo si yo no le entiendo? No puede. El libro de los Hechos es un libro de transición. En la primera parte de la historia del libro de los Hechos es cuando Dios lidia con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel le cierra las puertas al Señor, le cierra la puerta al Evangelio, al Mesías, a todo el mundo. Y entonces después tú vas viendo que sacaban todos los dones y todos los milagros y todas las cosas. Queda el apóstol Pablo solamente predicando y la gente recibiendo al Señor por medio de la fe. Se acabó las señales para los judíos. Todas estas son señales para los judíos, no para nosotros, para el incrédulo. Ahí no había, el pueblo gentil todavía en ese momento que estamos leyendo no era parte de la iglesia. No se sabía que los gentiles iban a recibir también el Espíritu Santo de la promesa. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron llenos? Todos, sin excepción. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, o en otros ¿qué? Idiomas. Lenguas que las personas que los iban a escuchar iban a ¿qué? A entenderlos. Como el Espíritu les daba que hablasen. No necesitaron un entrenamiento, no necesitaron ir a un seminario, no necesitaron ir a un ayuno, no necesitaron ir a una vigilia para que el fulano o sutano o la señora los ministrara. No tenían que caerse en el piso, ¿verdad? Y hacer manifestaciones raras, como lo hacen en la santería y en todos estos lugares, ¿no? Porque a veces uno no sabe la diferencia entre un culto pentecostal y un asunto de santería en un lugar. Es las mismas convulsiones, se tiran al piso y ahí anda una señorita con un trapito tapándola para que no. Aquí dice que era el Espíritu Santo el que les daba lo que tenían que hablar. Versículo 5. Moraban entonces, ¿a dónde? ¿Quiénes? Entonces era una señal ¿para quién? Para los judíos. Varones piadosos, dice, de todas las naciones de abajo del cielo. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Dice, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Y estaban ¿qué? Entendiendo lo que estaban hablando. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros, he aquí, no son galileos todos estos que hablan. ¿Por qué hablaban? Porque recibieron lengua. ¿Y cómo los oímos nosotros, cada uno en nuestra propia lengua en que somos nacidos? Eran judíos, pero vivían en otros lados porque estaban esparcidos. Y llegaron a la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? A participar en la fiesta del Pentecostés, participar en la Pascua, etcétera. Pardos, medos, elamitas y los moradores en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pamplilia, en Egipto, en las partes de Libia, alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de ¿quién? ¿Qué estaban hablando? Idiomas bendecidos. ¿Y qué estaban hablando? Las maravillas de Dios. Y en bastantes idiomas, ¿no? Bastantes lenguas. 12. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros, ¿qué quiere ser esto? ¿Qué significa esto? Significaba que Dios estaba comenzando a dejarles saber a ellos que habían señales que indicaban de que el Evangelio era para todos. Y la señal principal o el significado de la señal principal para los judíos era de que Jesucristo era el Mesías. Ese era el mensaje, la señal principal de Dios para ellos. ¿Cómo Dios estaba manifestando esa autoridad y esa veracidad del mensaje de los apóstoles? A través de estas señales. Para que la gente que los estaba viendo, los judíos de Israel,
que los estaban viendo no les quedara duda de que Dios estaba con esta gente, predicando las maravillas de Él. Porque aquí vamos a leer lo que ellos predicaron. Versículo 13. Y como nunca faltan, ¿verdad? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. Dice, mas Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó su voz y les habló diciendo, varones de Judea y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y prestad oídos a mis palabras. ¿Qué iba a hacer él? A predicar, a profesar, a enseñar de Jesucristo. Porque esto no es tan borracho como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y serán en los postreros días, dice el Señor, o dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué harán? ¿Qué es eso? Predicar, bendecido, es lo que Él está haciendo acá. Él les dio lenguas para que hablaran, para que predicaran. Pero estaba profetizado que iba a ser sobre toda carne. No había excepción de Dios. Y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Y qué cosa? Profetizarán. Esa es la evidencia. Profetizas porque está lleno del Espíritu. Eres salvo porque está lleno del Espíritu. Ahora, profetizar aquí no quiere decir que vas a anticipar al futuro. Eso no es la profecía que está hablando acá. Eso pasó en el Antiguo Pacto y todas las profecías del Mesías se cumplieron. Ahora, nosotros no somos adivinos. Nosotros no profetizamos para decir lo que te va a pasar a ti en 4 días. Eso es adivinar. Eso no es lo que nosotros hacemos. Eso está en control de Dios y en la soberanía de Dios. Nosotros no estamos llamados a hacer eso. Dice, vamos al versículo 22, por favor. ¿Qué dice Pedro? Varones israelitas. Varones israelitas. Era una señal para los judíos, para el pueblo de Israel bendecido. Porque a ellos les está predicando ¿quién? Pedro. Dice, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros en milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. A este, entregado por determinado consejo y presciencia de Dios, tomándole vosotros, le matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios resucitó, habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenida por ella. ¿Qué está haciendo Pedro? En él se está cumpliendo lo que le dijo al profeta Joel, que en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Para qué? Para que profeticen. ¿Y está profetizando de quién? De Jesucristo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. 25, ¿verdad? Dice, porque David dice de él, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque le tengo a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno ni permitirás que tu santo vea corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Así que siendo profeta y sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de sus lomos en cuanto a la carne se levantaría el Cristo, que se asentase sobre su trono. Viendo esto antes habló de la resurrección del Cristo, que su alma no haya sido dejada en el infierno ni su carne haya visto corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Él recibió lenguas para predicar, para dar testimonio, para hablar de Cristo. Porque ellos eran ¿qué? Testigos. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. ¿Una señal para quién? Para los judíos.
Porque David no subió a los cielos, empero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señora, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de ¿quién? Que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. Un mensaje de salvación, pero también un mensaje de condenación para el pueblo de Israel. Y aquí está el resultado. Mira, cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Quiénes dijeron eso? Los israelitas, los judíos que estaban ahí escuchando. Entonces Pedro les dijo, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es parte de la transición. Eso es parte de la transición. Nosotros no nos bautizamos hoy en día, el apóstol Pablo no bautizó, dice que él bautizó como a uno o a dos familias, y después dice, pero Dios no me llama a bautizar, sino a predicar el Evangelio. El bautismo que nosotros recibimos es el bautismo en el Espíritu Santo, no el bautismo en agua. Dice 39, porque a vosotros es la promesa y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualquiera que el Señor nuestro llamare. Y con otras muchas palabras testificaba. ¿Qué es testificar? Predicar o dar testimonio, ¿no? Y exhortaba diciendo, salvaos de esta perversa generación. Mira el 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es doctrina? Una enseñanza, un conocimiento. Y esa doctrina, ese conocimiento llega a través de ¿qué? De una predicación, ¿no? Y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces las lenguas son ¿qué cosa? Idiomas. Y eran una señal para los varones israelitas, para los judíos. Y el Señor lo hizo en el tiempo del Pentecostés. En el tiempo de Pentecostés estaban todas las fiestas judías, ¿no? Estaban todos metidos ahí haciendo pues la Pascua. Vamos a ir a 1 Corintios 14, por favor. O sea, un idioma, tú lo entiendes, y entonces si lo entiendes, lo interpretas. Pero una lengua extraña o desconocida, ¿cómo tú sabes lo que estás realmente interpretando? Porque ambas pueden ser, y yo es lo que pienso, pueden ser motivadas por una emoción de la carne. Eso es carne, bendecido. Yo hablo en lengua por muchos años. Pero eso hoy en día para mí no significa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de la gracia. En lo absoluto. Era una lengua extraña y desconocida. ¿Me edificaba? No. ¿Por qué? Porque mi conocimiento quedaba como en blanco. En cero. En cero. ¿Entendía lo que decía? En lo absoluto. En lo absoluto. Conozco ahora más del Evangelio, conociendo la gracia, estudiando la gracia, que lo que conocía en aquel entonces. ¿Por qué? Porque no entendía nada. Pero tú sabes lo que nunca escuché, la verdad. Hablé en lengua, pero no conocía la verdad. Me profetizaban, pero no conocía la verdad. Mucha emoción y mucho brinco y mucho llanto, y no conocía la verdad. Fui ujier de las campañas de Jimmy Swaggart, pero nunca conocí la verdad. Cogiendo a la gente cuando se caían, pero nunca conocí la verdad. ¿Por qué? Porque todas esas cosas, mira, todas esas cosas no edifican. Hay una sola cosa que edifica, y es la verdad del Evangelio. Bueno, vamos a arrancar entonces con el capítulo 14 de 1 Corintios. Aquí todo el mundo puede hablar de todos los testimonios habidos por haber, pero no había conocimiento del Evangelio, no había crecimiento, no había edificación, y encima de todas las experiencias, la gente vive condenada. Dime tú cómo eso es del Señor. Ninguna persona dentro de un sistema pentecostal o carismático, y viven brincando y viven tirándose al piso y viven hablando en lengua, ni se toma tiempo para conocer la palabra, ni se toma tiempo para estudiar el Evangelio de la gracia. No se toma tiempo para eso. Se toma tiempo para
todo lo demás, Ay, de menos para eso. la fiesta, lo último todo. Dice, seguid la caridad, codiciad los dones espirituales. Es importante, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo sabía que la gente de Corintios siempre vivían detrás del misticismo. Y era una iglesia súper problemática. Y era una iglesia niñas o niños en Cristo Jesús. Eran inmaduros. Entonces el apóstol Pablo les tiene que hablar como a niños, como a carnales, eran carnales. ¿Por qué? Porque había fornicación, había adulterio, se estaban llevando a las cortes seculares y metiéndose demandas entre ellos, entre los mismos cristianos. Dice, oye, no hay ningún espiritual entre ustedes que pueda juzgar las cosas. Y siempre andaban buscando ser los primeros en todo y tener poderes y dones, etcétera. Entonces el apóstol Pablo le dice, ok, seguir la caridad, codiciar los dones espirituales, más sobre todo, ¿qué cosa? Que prediquen. ¿Por qué? Porque el propósito número uno del Evangelio y del apóstol Pablo era la edificación de la iglesia. Pon en tus notas, por favor. El propósito número uno, principal, de todo ministerio dentro de la iglesia es la edificación de la misma. Entonces dice el apóstol Pablo, mira, codiciar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. Porque el que habla en una lengua, ¿qué cosa? Desconocida. El apóstol Pablo usa dos términos acá. Hay veces que usa lengua desconocida, no sé si usa lengua extraña, vamos a verlo ahorita, y en otros momentos usa lenguas. Cuando usa lengua se está refiriendo a idiomas. Cuando usa lengua en singular se está refiriendo a lo que nosotros conocemos hoy en día como las lenguas, que son cosas que no se entienden. Por ejemplo, aquí cuando dice, porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres. ¿Por qué no habla a los hombres? Porque ningún hombre le va a entender, porque es desconocida, es extraña. Si es una lengua desconocida y extraña, pues no es un idioma, porque si hubiera sido una lengua conocida o extraña, es un idioma. Ahora, cuando dice lenguas en español, se está refiriendo a idiomas. Ahora, la iglesia en Corintios estaba influenciada del paganismo también. En un estudio, y leyendo algunos de los comentarios de John MacArthur, él dice que históricamente la iglesia en Corintios practicaba mucho costumbres paganas. Y muchas de esas costumbres paganas tenían que ver con las personas como los mediums, que entran en trance y según ellos tienen una conexión con una deidad. Y entonces, una de esas influencias que la iglesia en Corintios tenía era de que estas personas entraban en esos trances raros y supuestamente, según ellos, su manera de pensar, ellos llegaban al punto de salir del cuerpo. Y ellos salían del cuerpo y quedaban en un ambiente como espiritual, como neutral. Y entonces en esa dimensión ellos recibían un mensaje de esa deidad que ellos creían y comenzaban a hablar en lenguas que desconocidas y extrañas. Entonces, en ese comentario de John MacArthur, él dice, donde dice ahí, sino a Dios, la traducción correcta del griego es sino a un Dios. Entonces dice, porque el que habla en una lengua desconocida no es un idioma. No habla a los hombres, sino a un Dios, a ese Dios pagano que ellos quieren. Dice, porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a un Dios, porque nadie le entiende, aunque en espíritu o en el mismo hombre hable misterios. ¿Qué es misterio? Algo que tampoco se conoce, ¿no? Las dos cosas son desconocidas. Esa persona que está teniendo una manifestación de una lengua desconocida, que no es un idioma, no está diciendo nada, porque nadie le entiende. Pero mira la diferencia a la profetización. Mas el que profetiza, habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que nosotros no teníamos en el sistema religioso. Nosotros teníamos lenguas extrañas, emociones,
caernos al piso, baile, risas, que es lo que se ve hoy en día, ¿no? Ahora la gente les ha dado por reírse en los cultos, pero nada de eso edifica, exhorta ni consuela. Y es como nosotros vivíamos. Yo hablé en lengua, como te dije anteriormente, pero nunca fui ni exhortado, ni consolado, ni edificado, porque nunca entendí ni lo que yo mismo hablaba, ni lo que hablaba al que yo entendía. O sea, el que me hablaba en español tampoco me edificaba porque no estaba basado en el Evangelio, mucho menos lo que yo hablaba, que nadie lo entendía. Dice, el que habla una lengua desconocida, asimismo se edifica. Esa edificación es en el sentido egoísta. Yo me edifico, no edifico a más nadie. Me edifico ¿por qué? Porque yo si hablo lengua, nadie más habla en lengua. Yo soy mejor que todo el mundo. Porque mira, dice, el que habla una lengua desconocida, ¿cómo esa persona se va a edificar si es desconocida para él mismo? Entonces, esa edificación es porque él se está edificando solo él, pero no le interesa la edificación de quién. Ahora fíjate la diferencia. Más el que profetiza, ¿qué hace? Edifica a la iglesia. No quiero edificarme yo, quiero edificar a la iglesia. ¿Cómo edifico a la iglesia? Asegurándome de que lo que yo enseño se me entiende. Si no me entiende, ¿qué pasa? Nada. Quedamos igual. Así que querría que todos vosotros hablaseis lenguas. Ahí está hablando de qué? Idiomas. Más bien empero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Si también no interpretare. O sea, si tú hablas un idioma y no lo interpretas, no se edifica nadie. ¿Quién se edifica? Si nadie entiende. Nadie. Vamos a suponer que venga un invitado aquí que hable solo inglés. Si yo no me paro aquí al lado de él para interpretar o traducir, ¿usted se puede edificar de esa enseñanza? No, si no hablas inglés no te puedes edificar. Dice, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo viniera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare o por revelación, conocimiento, profecía o doctrina? ¿De qué provecho tiene si alguien se para aquí a hablar algo que nadie entiende? Nadie, ni él mismo. Por eso es que nosotros vivíamos de esa manera antes. En condenación, vivíamos sin conocimiento del Evangelio. Si nos preguntaban qué era la circuncisión, si nos preguntaban qué era la predestinación, si nos preguntaban qué era la salvación por gracia, si nos preguntaban cuál era el nuevo pacto, no sabíamos nada. Pero sabíamos otras cosas, ¿no? Pero el Evangelio no lo conocíamos. Si una persona habla en lengua y quiere impresionar porque habla en lengua, es preferible decirle, mira hermanito, no me hable en lengua. Dígame que yo le entienda lo que es para usted el Evangelio de la gracia del Señor. Si esa persona no te lo puede explicar, olvídate de eso. ¿Dónde nos quedamos? En el 6. Dice, ahora pues hermanos, si yo viniera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare o por revelación, conocimiento, profecía o doctrina? Y aún las cosas inanimadas que dan sonido, sea flauta o arpa, si no dieren distinción de sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se tañe como la flauta o con el arpa? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿cómo se apercibirá a la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien inteligibles, que se entiendan. ¿Cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablar es ¿a dónde? Al aire. Nadie le está entendiendo. ¿Ah? Bla, 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 bla. ¿Qué dijo el hermanito? No sé. ¿Cómo te edificó el hermanito hablando en lengua 10 minutos? Mira, tú sabes cómo se caracteriza un culto de esos, como desorden y confusión. Ahí reina el desorden y la confusión. Eso es lo que reina en esos lugares. El orden y el conocimiento están ausentes completamente. 9 otra vez. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien inteligibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? Porque hablaréis al aire. Hay, por ejemplo, tantos géneros de voces en el mundo, que son idiomas, ¿no?
Y ninguna de ellas es sin significado. Pero cuando habla de lenguas extrañas que ni los hombres entienden, no puede estar hablando de idioma, está hablando de todo ese paganismo que la gente practicaba en aquel entonces. Porque aquí te está diciendo que las voces del mundo, pues, ellas tienen algún significado. Mas si yo hablar el significado de la voz, mas si yo ignorar el significado de la voz, seré un bárbaro para aquel que habla, y el que habla será bárbaro para mí. ¿Por qué? Porque el propósito principal es la edificación de la iglesia. Si nadie entiende lo que se dice, no puede haber una edificación de la iglesia. Dice, así también vosotros, puesto que sois codiciosos, ellos querían todos los dones, de dones espirituales, procurad de sobresalir para la edificación de la iglesia. Mira lo que dice la palabra, sobresalir. Leímos, ¿verdad?, en otro versículo que se edificaba a sí mismo, porque querían sobresalir, lo que eran edificando su ego. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, puesto que sois codiciosos de dones espirituales, procurad de sobresalir para la edificación de la iglesia. No para ti mismo, para la edificación de la iglesia. ¿Por qué tú nunca me has oído aquí hablar en lengua? Número 1, porque eso es un don que no es necesario. Número 2, porque no sé. Y número 3, porque no te edifica. Y lo que interesa es la edificación de la iglesia. Dice, por lo cual el que habla en lengua desconocida, ore que interprete. En este comentario de John MacArthur, él dice que eso es una parte un poquito sarcástica del apóstol Pablo. O sea, ya que tú hablas algo que ni tú mismo entiendes, pues ora a ver si realmente lo vas a poder interpretar. Ese es el tono del apóstol Pablo acá. Por lo cual dice, el que habla en lengua desconocida, pues ore a ver si puede interpretarla. Porque si yo orar en lengua desconocida, mi espíritu ora, más mi entendimiento es que eso no tiene sentido, bendecido. Cuando el propósito principal es la edificación de la iglesia. Que ahí pues oraré con el espíritu y oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Porque cuando tú bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar del ignorante o el del que desconoce lo que estás diciendo, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracia? Porque no sabe lo que dices. Bendecidos, el asunto de las lenguas hoy en día es un desorden. Completamente. Y el enfocarse en ese don, cuando es idiomas, cuando fue una señal en su momento, con un propósito determinado, enfocarse en eso es un error doctrinal inmenso. Y es muy sencillo. La prueba está de que esas personas que van a esas reuniones no conocen gracia. Y creen que se pueden perder. Porque la característica principal del movimiento pentecostal o carismático es que la salvación se pierde. Entonces, si fuese por una edificación personal, el hablar en lengua, esa edificación tiene que ser basada en el conocimiento revelado. Entonces esa persona debería saber que la salvación es para siempre, pero sin embargo ellos piensan que se pueden perder. Esa es la característica, ¿no? Versículo 16 otra vez. Porque cuando tú bendijeres con el Espíritu, el que ocupa el lugar del ignorante, ¿cómo dirá amén sobre tu acción de gracias? Porque no sabe lo que dices. Porque tú a la verdad bien das gracias, si es que sabes lo que estás diciendo, mas el otro no es edificado. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas, idiomas, más que todos vosotros. El apóstol Pablo tenía el don. Pero ¿cuántos ejemplos de eso tú ves en las cartas del apóstol Pablo? 0. Nunca menciona a él en qué momento, con qué congregación o con quién usó el don de lengua. ¿Por qué? Porque su punto principal era edificar a la iglesia, de manera que le entendieran, con revelación, exhortación, ¿y qué más dijo? Y consolación. También él hablaba 3 idiomas. Dice, pero fíjate lo que dice para la iglesia, dice, empero en la iglesia quiero más bien hablar, ¿cuántas palabras? 5 palabras, con mi entendimiento, para que enseñe también a los otros, que 10,000 palabras es una lengua desconocida. Gloria a Dios, santo tu nombre, Señor. O sea, la prioridad del apóstol Pablo era que le entendieran para poder edificar a la iglesia.
Hermano, no seáis niños en el sentido, mas sed niños en la malicia, empero en el sentido, sed hombres. En la ley está escrito: con otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen. ¿Y por qué se habla tanto entonces en las iglesias? Si no es una señal para los que creen, sino a los que. Mas la profecía sirve no para los que no creen, sino a los creyentes, porque nos edifican, ¿no?, a través de la prédica. De manera que si toda la iglesia se juntara en un mismo lugar y todos hablaran en lenguas y entraren ignorantes o incrédulos, ¿no dirán, estáis qué? Locos. Mas si todos profetizaren y entrare algún incrédulo o ignorante, de todos es convencido y de todos es juzgado. Como le pasó en el Pentecostés a todos los varones israelitas que estaban ahí cuando Pedro comenzó a predicar. Pedro comenzó a predicar y ¿qué? Les dijo quién era el Mesías y también los condenó. Y unos en su corazón se arrepintieron, ¿no? Y así lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Cómo ese ignorante o esa persona que llega a una congregación puede llegar a ese punto? Cuando entiende el mensaje que se está predicando o que se está profetizando. ¿Amén? Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que necesite aclaración? ¿Estamos claros lo que son las lenguas? ¿Son idiomas? No estamos llamados a estar hablando lenguas extrañas ni desconocidas. ¿Por qué dice eso, bendecidos? Porque si no se entiende, no edifica.